Ya, entonces vamos a empezar hoy día viendo el control de lectura de ayer. Al menos algunas preguntas que pueden tener tuvieron bastantes errores, mejor dicho. Entonces, por ejemplo, dice lo siguiente. Se sabe que seno de alfa es mayor que cero. Y además que el seno de alfa por tangente de alfa y seno de alfa seno de alfa por tangente de alfa es mayor que cero. Entonces me dicen que alfa a qué cuadrante pertenece. Entonces vamos a ver que al momento de ver los ángulos, las funciones trigonométricas, estas van a tener valores positivos o negativos dependiendo del cuadrante que estamos trabajando. Entonces vamos a ver que dependiendo del cuadrante que estemos trabajando, las funciones trigonométricas van a tomar diversos valores. Este es el primer cuadrante, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto. Ya, entonces una forma de ver los ángulos claro, el signo de la función trigonométrica es el conocido, el todos sin tacos. Todos, que es bastante útil, la verdad. Sin tacos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aquí todas las funciones trigonométricas son positivas, que en el segundo cuadrante la función seno es positiva, por lo tanto la coseno y tangente serán negativas. Aquí quiere decir que la tangente va a ser positiva y el seno y coseno van a ser negativos. Y el coseno, y esto quiere decir que en el cuarto cuadrante el coseno va a ser positivo y tangente y seno van a ser negativos. Entonces, lo que hago aquí es ver qué ángulo cumple ambas propiedades. Entonces, ¿en qué cuadrante debe estar el ángulo para cumplir estas propiedades? Entonces, seno de alfa positivo quiere decir que el seno es positivo. Entonces, alfa debe estar en un cuadrante tal que el seno sea positivo. Por lo tanto, vemos que debe estar en uno de estos dos cuadrantes. O en el primero o en el segundo. En ambos casos, el seno es positivo. En estos dos, el seno es negativo. Y además tenemos que el seno de alfa por tangente de alfa debe ser positivo. Como seno de alfa es positivo, tangente de alfa también debe ser positivo, ya que si no fuera positivo, entonces este producto sería negativo. Entonces finalmente debo ver dónde tangente de alfa es positivo. Tangente de alfa aquí es positivo, acá no lo es, acá es negativo. Entonces, por lo tanto, de hecho tangente de alfa, déjame ponerle otro color. Tangente de alfa, como pueden ver, es positivo en dos cuadrantes. En este cuadrante, en el primero, y en el tercero. Entonces podemos ver que para que cumpla ambas propiedades, que seno sea positivo y tangente sea positivo, entonces alfa debe ser del primer cuadrante. Y esa era la respuesta en este ejercicio. ¿Alguna pregunta? Mm, ¿Alguna pregunta, por favor? La pueden hacer. Ya, y seno de 3, vamos a hacer este aquí últimamente. Entonces, ¿cómo sacar este ángulo? Seno de 300. Vamos a ver ese, y con eso terminamos la retroalimentación para empezar la clase de hoy. Ya, el seno de 300 tenemos lo siguiente. Tenemos que, ¿cómo obtenemos este ángulo? Pues primero deberíamos identificar en qué cuadrante está. Entonces debemos identificar en qué cuadrante. Esto de aquí se puede ver que está en el cuarto cuadrante. Está aquí aproximadamente, 300 grados. Entonces, ¿cómo yo debo calcular esto? Entonces yo lo que voy a hacer es calcular la función trigonométrica del ángulo equivalente en el primer cuadrante. O sea, todo ángulo de todos los cuadrantes, sin contar el primero, porque sí, ese sería el mismo. Todos los ángulos que están en el segundo, tercero o cuarto cuadrante van a tener un ángulo equivalente en el primer cuadrante, tal que las funciones trigonométricas de ese ángulo
van a ser iguales en valor absoluto a las funciones trigonométricas del ángulo del primer cuadrante. Entonces hay que calcularlo y sacamos la función trigonométrica del ángulo del primer cuadrante y ahí vamos a tener el valor absoluto. ¿Cómo obtenemos el signo? Pues para obtener el signo simplemente utilizamos esta tablita que está aquí. Entonces, para los ángulos del tercer cuadrante, del cuarto cuadrante, el ángulo equivalente del primer cuadrante es simplemente este que está aquí. Este que está aquí. Entonces esto de aquí mide 60, porque todo mide 360, entonces este mide 60. Por lo tanto, lo que vamos a obtener es sacar el seno de 60, que es igual al de 300 en valor absoluto. Entonces el seno de 60 de 300 es igual al seno de 60 en valor absoluto. Seno de 60 vamos a ver que es igual a raíz de 3 sobre 2. Seno de 60 es igual a raíz de 3 sobre 2. Entonces eso quiere decir que seno de 300 va a ser igual a raíz de 3 sobre 2 en valor absoluto. Entonces falta ver nomás el signo. Entonces seno de 300 va a ser igual a raíz de 3 sobre 2. Falta nomás ver el signo. El signo lo obtengo con esto de aquí, la tablita. Estamos en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante el seno es negativo, porque el coseno es positivo. Entonces este es negativo. Y esa es la respuesta. ¿Ya? Entonces siempre que queramos obtener el seno, la función trigonométrica de un ángulo, vamos a tener que primero determinar la función trigonométrica de su ángulo equivalente del primer cuadrante y luego el signo dependiendo de esta de aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, Dime. pero yo puse, ¿cómo se llama? Que esto de 60, cuando decía que lo de 300, y me salió que estaba mal. ¿Cómo el 60? O sea, me pedía cuál era se le fue el nombre. El grado me pedía. O sea, de ahí te piden calcular es el valor de esa función trigonométrica. Seno de Ajá. 300. Claro, pero no es seno de 60, es menos seno de 60, como puedes ver. Ah, era Ah, ya, ok, Por ok. eso te digo, aquí tienes que poner el signo. O sea, es igual al seno de 60 en valor absoluto, es decir, sin contar el signo. Sin contar el signo son iguales, pero al final tienes que ver el signo. El signo lo ves con esta tablita. Y esta tablita dice que en el cuarto cuadrante los senos son negativos, por lo tanto tienes que agregarle el menos. Ya, ya, Entonces, gracias. sí, entonces no es igual a seno de 60, es igual a menos seno de 60. ¿Ok? Entonces, atentos con eso, los signos y el ángulo equivalente en el primer cuadrante. Eso se puede hacer para todos los ángulos de los tres cuadrantes, del segundo, el tercero y el cuarto. Y así se puede sacar cualquier función trigonométrica de cualquier ángulo. Bueno, de cualquier ángulo conocido. Obviamente, solo van a ser ángulos que tengan ángulos equivalentes de 30, 40 y 60. 30, 45 y 60, que digo, que son los conocidos. Ya. Entonces, voy a dejar de compartir. Y vamos a compartir las clases de hoy. Déjenme. Mm, mm, mm. Ya, entonces continuamos viendo el capítulo de 13 de derivadas. Entonces nos quedamos en continuidad. Ya, entonces ya vimos nosotros lo que era límite. Ahora, usando el límite podemos definir lo que es continuidad, que una función sea continua. Entonces, podemos decir intuitivamente que la continuidad quiere decir que cuando la gráfica no tiene saltos abruptos, o sea, no tiene saltos, espacios, etcétera. No tiene huecos. Pero ¿cómo definimos rigurosamente eso matemáticamente? Pues vemos el comportamiento de estas tres funciones para tener una idea de cómo definirlo.
Entonces, por ejemplo, miren en este caso. En el primer caso, podemos ver que el límite de la función cuando x tiende a c no existe, ya que por izquierda tiende un valor, la función, por derecha tiende otro valor, que es diferente. Por lo tanto, el límite aquí no existe. Acá, el límite sí existe. O sea, por izquierda tiende un valor, la función, a c. Por la derecha también tiende un valor, al mismo valor, pero vemos que ese límite no es igual a la función definida en ese punto. La función definida en ese punto está aquí abajito. Entonces no son iguales. Y finalmente en este caso, vemos que el límite sí existe, ya que por izquierda y por derecha van al mismo punto, la función, y además la función en ese punto está definida igual al límite. O sea, como que tapa ahí justito ese huequito que se forma. Entonces, en este caso, pueden ver que existe algo que o sea, es como que lo que nosotros decimos que existe la continuidad. Podemos ver que aquí existe continuidad y en estos dos no existe. Ni en este porque hay un salto y en este, aunque no hay un salto, no está ahí, está ese huequito porque la definición no es igual al límite. Entonces podemos ver que para que para que sea continuo en un punto, se debe cumplir esta propiedad. Entonces así definimos la continuidad. La continuidad se da cuando se cumplen tres condiciones. La primera, que la función esté definida en ese punto. Puede ser que no esté definida. Si no está definida, ya sabemos que no es continua. Entonces, por ejemplo, en estos tres estaba definida. F de C valía acá, este F de C valía esto, y F de C aquí valía justamente este de aquí. Segundo, que el límite cuando X tiende a C debe existir. En este caso no existía, por ejemplo. Ahí ya con eso sé que no es continuo. Debe existir. Ahora, que existe el límite no me garantiza que sea continua, porque aquí, por ejemplo, puedo ver que existe el límite, pero no es continua porque la definición es diferente de ese límite. Entonces, como que no tapa el huequito que se forma. Por último, debe cumplirse eso. Debe cumplirse que el límite de X cuando tiene C de la función debe ser justamente la definición de C en ese punto. Entonces deben cumplirse estas tres propiedades para que la función sea continua. Si una de ellas no se cumple, entonces la función es continua. Estamos hablando de continuidad en un punto, solamente en el punto C. Ahora, tenemos la continuidad lateral. Decimos que una función es continua por la derecha si solamente existe límite, o sea, bueno, si nos enfocamos únicamente en límite por la derecha. El límite por la derecha existe y es igual a la función evaluada en ese punto. Lo mismo si es continua por la izquierda. Decimos que el límite existe por la izquierda y es igual a ese punto, a la definición de f evaluada en ese punto. Entonces, usando esta continuidad lateral, podemos definir continuidad en un intervalo. Entonces, decimos que una función es continua en un intervalo si es continua en cada punto de ese intervalo, sin contar a A y sin contar a B. Y decimos que es un continuo en un intervalo cerrado A, B, si es continuo en cada punto del intervalo abierto, y además es continua por la derecha en A, o sea, cumple esto, y por la izquierda en B, o sea, cumple lo de acá. Entonces, si se cumple esas tres condiciones, que sea continuo en A, B, por la derecha en A y por la izquierda en B, entonces continúa en el intervalo cerrado A, B. Ya, entonces, por ejemplo, me piden un ejemplo de determinar que esta función por tramos es continua en el punto x, 2. Si se dan cuenta, en el x, 2 hay un cambio de dominio. Entonces, puede ser que esa función no sea continua en ese cambio. Puede ser que haya un salto. Entonces, ¿cómo determino rigurosamente que efectivamente es continua en ese punto? Pues debo demostrar que el límite de la función cuando x tiende a 2 debe ser igual a f de 2. Entonces, esto es por la definición de continuidad que vimos arriba. Que el límite de la función cuando x tiende a 2 debería ser igual a f de 2. Entonces, primero calculamos f de 2, usamos la regla de correspondencia, f de 2 está acá arriba, entonces lo evalúo y me queda que f de 2 es 3. Luego calculamos los límites laterales. Recordemos que debe existir, para que exista el límite cuando x tiende a 2, debe existir el límite por la izquierda, por la derecha y deben ser iguales. Entonces el límite por la izquierda, estoy viniendo por los x menores que 2, entonces debo usar la fórmula que está aquí arriba, 2x menos 1. Entonces sería el límite cuando x tiende a 2 por derecha de 2x menos 1. Y eso es igual
a simplemente evaluando, porque no hay, ¿cómo se llama? No hay indeterminaciones, entonces sería igual a 3. Lo mismo por la derecha, cambio por la derecha, no, por la izquierda, que digo, ya este era por la derecha. Por la izquierda son los x que vienen menores que 2, entonces uso esta fórmula, evalúo y me queda que es 3. Entonces límite por derecha y límite por la izquierda son iguales. Por lo tanto, el límite sí existe cuando x tiende a 2 y es justamente 3. Finalmente, debería ver si ambos son iguales. De hecho, sí son iguales. Por lo tanto, sí es continuo en x igual 2. Entonces, gráficamente se podría ver de mejor manera. Por ejemplo, si yo grafico esa función f de x, entonces graficaría la línea. Vamos a ver 2. Entonces graficaría la línea, que sería más o menos, pasaría por aquí, algo así. Sería aquí, pero por esto no me interesa, sino solamente por acá. Esa sería la línea 2x menos 1 para x mayor o igual que 2. Y el de acá sería x al cuadrado menos 1. Sería por aquí. Una parábola. Ya. Y pueden ver que efectivamente era continua, ya que conforme yo me voy acercando por la izquierda, la función tiende a 3. Me voy acercando por la derecha, también la función tiende a 3. Es decir, el límite sí existe. Y además, la función evaluada en ese punto 2 es justamente 3. Por lo tanto, sí es continua. Entonces, ¿alguna pregunta está ahí, por si acaso, que alguien quiera hacer? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces así se determina cuando una función es continua en un punto. Ahora, eso me podría servir, por ejemplo, para yo hacer que una función que no es continua, bueno, agregarle puntos para que sea continua. Entonces recordemos que ya vimos al inicio que si teníamos lo que conocíamos como una indeterminación, es decir, yo al evaluar la función en un punto me quedaba 0 sobre 0, entonces yo no tenía idea de cómo se comportaba la función cerca de ese punto. Podía darse el caso de que se comporte de esta manera, una función que simplemente no esté definida en ese punto. Cuando tengo indeterminación de 0 sobre 0. En ese punto, digamos aquí C. Entonces, si al evaluar yo C me queda 0 sobre 0, entonces no sé si la función se comporta de esta manera, o puede que sí, puede que no. Entonces, yo podría en teoría hacerla continua simplemente agregando ese puntito que falta. Y ahí el área continua. Obviamente esto, como les digo, se puede hacer si hay esta indeterminación. Si, por ejemplo, yo tengo que al evaluar C me quedaría 8 sobre 0, por ejemplo, entonces yo sé que esto es una asíntota. Entonces ahí no hay forma de hacerla continua. No hay nada que hacer ahí. Porque la función simplemente se va hasta el infinito y se viene del menos infinito. Entonces no hay forma de hacer esto continuo. Entonces en este caso no se podría hacer continuo, pero en este caso puede que sí se pueda. ¿Qué deberíamos hallar? Pues deberíamos hallar el límite cuando la función tiende a C, ver si existe, y si es que existe, entonces yo digo que la función en C vale ese límite y ahí ya la haría continua. Entonces hagamos eso, hallemos el límite de la función cuando x tiende a 1 para ver si es que existe, y si es que existe, yo digo que la función evaluada en 1 es justamente ese límite. Entonces recordemos cómo se hallar este límite. Cuando hay indeterminaciones, lo que debo hacer es tratar de factorizar la indeterminación, a ver si se puede. Si se puede. Entonces aquí factorizando, esto es diferencia de cuadrados, este menos lo saco para que me quede el x al cuadrado menos 1, diferencia de cuadrados. Entonces aquí lo que hago es simplificar. Me quedaría que este límite de la función es igual al límite cuando x tiende a 1 de x más 1. Porque la función de aquí, f de x, se comporta como x más 1 para todos los puntos excepto en el 1. Entonces, los límites van a ser iguales. Por lo tanto, me queda igual. Simplemente reemplazo, aquí sí puedo reemplazar. Reemplazo x igual 1 y me queda que el límite es 2.
Entonces el límite sí existe y es igual a 2. Entonces lo único que debo hacer es tapar ese huequito. O sea, cuando el límite sí existe, quiere decir que pasa esto, que es simplemente un hueco que no está definido. Entonces lo tapo, definiendo la función, definiendo que la función vale 2 en ese punto y ya se comporta como una función continua. ¿Ya? Entonces esto en este caso se dice que tiene una discontinuidad removible. Simplemente tiene un hueco que lo puedo yo tapar para que sea continuo. Como les digo, eso se puede hacer tal vez si es que es 0,0, pero si por ejemplo tú al evaluar te quede un 8,0, 8 sobre 0, entonces en ese caso no se podría hacer nada porque hay una asíntota. Entonces no hay nada que hacer yo para que tratar de hacer continua esa función. ¿Ya? Preguntas, ya saben, si tienen alguna duda por favor la pueden hacer. Bueno, si no hay preguntas entonces continúo. Ahora, ¿cómo nos decimos cuando es continua en un intervalo? Pues recordemos por la definición, es continua en un intervalo cuando la función es continua en todo punto. Entonces, recordemos que podemos ver gráficamente la continuidad. Gráficamente la continuidad se ve con que no haya saltos. Gráficamente la continuidad se ve con que no haya saltos raros. Entonces, con eso yo sé que es continua. Por ejemplo, me piden hallar si la función signo de x y signo g de x es continua para estos intervalos. Entonces yo lo que debería hacer simplemente es graficarlas. Graficar signo de x. Por ejemplo, acá está graficado. Aquí está mal graficado, por cierto. Déjenme graficarla bien. Aquí la vamos a graficar. Pongámosle la signo de x es aquí 1, menos 1. Entonces la signo empieza aquí, abierto a la derecha. En 0 vale 0. Y abierto hacia la izquierda. Entonces esa es la función signo de x. Entonces, pongámosle 1, 2, 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Ya. Entonces, ¿cómo yo puedo ver gráficamente? Pues simplemente que no haya saltos. O sea, al fin y al cabo esa es la definición de continuidad. Entonces me piden hallar a ver si es continua en el intervalo cerrado 1,0. O sea, 1,3 de aquí hasta acá. Es fácil ver que efectivamente es continuo. No hay saltos. Y además en los bordes, la función sí está definida según el límite de la función conforme voy por la derecha. Está definida igual a 1, que es el límite, cuando voy por la derecha. Y acá también está definida f de 3 igual a 1, conforme yo voy por el límite por la izquierda. Por lo tanto, esta función es continua en este intervalo. Aquí lo hacen más formal, diciendo que para todo x en este intervalo, el límite existe porque es constante. Entonces siempre va a existir el límite por ambos lados que va a ser igual a 1 y que justamente es la función definida, evaluada en ese punto. Entonces se cumple para todo x entre 1 y 3, por lo tanto es continuo. Y como les dije, hay que evaluar los límites laterales para ver si es cerrado o abierto. Entonces en este caso, puedo ver que es cerrado porque se cumplen ambos límites laterales. Se concluye que f es continuo en ese intervalo 1, 3. Ahora, en el intervalo menos 1,1 yo puedo ver que me piden si es continua de aquí para acá. Puedo ver que no es continua porque aquí hay este salto. Gráficamente puedo ver que no es continua y también lo puedo ver más formalmente porque la función no es continua en x igual 0. La función no es continua en x igual 0 ni en x igual 0 porque el límite por la izquierda de la función cuando x tiende a 0, ¿cuánto es? Por si acaso alguien que quiere contestar. ¿Cuánto es el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función? Signo. Tiende a menos 1. Menos 1, correcto. Y cuando tiende a 0 por la izquierda, por la derecha, Tiende a 1. a 1.
Correcto. Entonces podemos ver que el límite, cuando x tiende a 0, de f de x no existe. No existe, y por lo tanto ya sé que de ley en x igual 0 no va a ser continuo, por el salto que está aquí. Entonces, la función no va a ser continua en este intervalo porque no es continua en 0. Ahora, algo que les quería decir es cómo yo determino si es abierto o cerrado. Pues como les dije, debería yo determinar que se cumpla esto. Debería yo determinar que se cumpla esto. Por ejemplo, tengamos la función sigma, aquí mismo. Entonces yo les pregunto aquí, ¿es continua en qué intervalo? Bueno, de hecho es continua en... Ay, no está bien. Esta función es continua en el intervalo 0,1, cerrado en 0, o abierto en 0. La función es continua en 0,1, cerrado en 0, o abierto en 0. Abierto en 0, Sí, ¿por qué? porque no incluye el 0 en la continuidad. Sí, claro, exactamente. O sea, porque el límite, cuando tiende a 0 por la derecha, que ya vimos que es 1, no es igual a f de 0. F de 0 es 0. Ya vimos que el límite cuando f de x tiende a 0 por la derecha es 1, pero eso no es igual a f de 0. Por lo tanto, 0 no es continuo en este punto, entonces debería ser, este no es, sino debería ser de acá. Un ejemplo en que sí sería, por ejemplo, si yo les digo lo siguiente, si yo les digo ahora la escalón, recordemos que la escalón era así. La escalón. Entonces digamos lo siguiente. Puedo ver que es continua como ya vimos. Aquí pongámosle 1, le pongámosle -1, solo por ver. Puedo ver que la función escalón es continua en abierto 0,1. No puede ser porque como es similar a la signo. Aquí sí se puede poner cerrado. Conforme yo voy a la derecha por f de x, la función tiende a 1, pero f de 0 vale 0. En cambio, yo sí puedo decir que es continua en -1,0 cerrado. Porque conforme yo voy yendo por la izquierda hacia 0, esa función tiende a 0 y efectivamente en 0, f vale 0. Por lo tanto, sí son iguales y sí es continua en el borde 0. Ah, no, perdón. No, sí está bien. Sí, dime, Adrián. Pero dando las reglas de correspondencia, yo puedo deducir, como hay un punto de corte igual, pero con diferentes comportamientos, yo puedo decir que no hay límite, ¿verdad? Es que no olvides que cuando estamos hablando de límites laterales, no nos importa si existe límite, sino justamente son los límites laterales que deben existir. Y eso siempre van a existir, básicamente. Bueno, no te olvides que para que sea cerrado, debe ser por la derecha nomás. No es que el límite exista ahí, simplemente por la derecha. Y lo mismo por la izquierda. Entonces, por eso yo no me fijo si existe o no existe el límite en 0. Como puedes ver en este caso, no existe el límite en 0, porque por izquierda va hacia 0, por derecha va hacia 1, entonces el límite en 0 no existe. Sin embargo, sí existe, mejor dicho, sí es continua, desde -1 hasta 0, porque el límite por la izquierda es justamente la función evaluada en ese punto. En cambio, por acá no, porque por la función, el límite por la derecha es 1, y la función evaluada en ese punto es 0, por lo tanto no puedo poner aquí cerrado en 0. ¿Ya? Listo, entonces continuamos. ¿O alguna otra pregunta alguien tenga? Entonces podemos ver que no es continua en el -1,1 porque tiene un salto. Entonces esos saltos le quita la continuidad. Ahora, me piden hallar aquí, analizar la continuidad entre tramos. Me piden ver
donde la función es continua. Entonces, todo el tipo de funciones que hemos visto, las polinomiales, las exponenciales, las racionales, son continuas. Bueno, las racionales no siempre. Las racionales no son continuas en sus asíntotas. Recordemos que en las asíntotas sí hay como que un hueco. Entonces, pero el resto sí será continuo. Entonces, por lo tanto, me piden analizar la continuidad aquí. Por eso yo sé que esta función racional va a ser continua en todo su dominio, excepto en cuando es las asíntotas. Entonces, esto de aquí son las asíntotas. En x igual 1 y en x igual 2 van a haber asíntotas verticales. Por lo tanto, ahí no va a ser continuo. Pero, de hecho, me dicen que han tratado de llenar, de ver si pueden llenar los huecos para ver, para ver si es continuo en ambos puntos, en x igual 1 y en x igual 2. Entonces yo tengo que ver si efectivamente como que lo llenaron bien y es continuo en ese punto x igual 1 o en el punto x igual 2. Entonces, ¿cómo puedo ver eso? Pues aquí lo puedo ver de hecho. Entonces, recordemos que para que sea continuo debe existir el límite. Y para que exista el límite, entonces lo que se trata es que se simplifiquen las indeterminaciones. Entonces, por eso yo factorizo el denominador y me queda esto. Entonces, aquí puedo ver que efectivamente x igual 2 y x igual 1 eran asíntotas. X igual 2 y x igual 1 es asíntota. Ya, entonces, como son asíntotas, yo lo que puedo ver es lo siguiente. Puedo simplificar x igual 1. ¿Ya? Entonces, puedo simplificar eso. Cuando yo puedo simplificar la indeterminación, quiere decir que la ecuación, mejor dicho, la función cerca de ese punto que yo simplifiqué, se comporta de manera normal, es decir, no hay ningún salto, no se va al infinito ni nada por el estilo. Por lo tanto, el límite sí va a existir en ese punto que simplifiqué. Es decir, el límite en x igual 1 sí va a existir, porque pude simplificarlo. Pero x menos 2 no lo simplifiqué. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en x igual a x menos, recordando también cómo veía las asíntotas de las funciones racionales, puedo ver que efectivamente en x igual 2 sí va a haber una asíntota vertical. Entonces, por eso sé que no va a haber forma de llenar el huequito para que sea continuo. Porque en x igual 2 sí va a haber una asíntota. En x igual 1 no va a haber una asíntota. Simplemente va a haber un hueco, así, como ya vimos. Porque se pudieron simplificar. Entonces, esto se puede hacer, esto va a haber cuando se simplifica. Pero cuando no se simplifica, entonces en ese punto, aquí es 1. Si no se simplifica, entonces va a haber una asíntota. Y por lo tanto, no hay forma de que yo haga esta función continua. Entonces, yo sé que en x igual 2 va a ser discontinuo, por más de que aquí agregue un punto para ver si lo sea continua. Pero en x igual 1 puede que sí sea continua. Todavía no lo sé. Tengo que ver que el límite exista y que la definición de la función en ese punto es justamente igual al límite. Entonces, hallo el límite. Cuando x tiende a 1, simplemente evalúo aquí 1. Como ya se fue la discontinuidad, sí va a existir. Y de hecho es igual a menos 3. Cuando x tiende a 2, como ya vimos, se va hacia el infinito y hacia el menos infinito. Por lo tanto, el límite no existe. Es una asíntota. Y debido a que en la regla de correspondencia dijimos que f de 1 es menos 3, y menos 3 es justamente el límite, cuando x tiende a 1, entonces el límite cuando x tiende a 1 de f de x va a ser igual a f de 1, por lo tanto, sí va a ser continuo en x igual 1, por definición de continuidad. Pero, debido a que en x igual 2, la función se va hacia el más infinito y el menos infinito, es una asíntota, entonces no hay forma de que esto sea continuo. Por lo tanto, la función va a ser continua en todos los reales, excepto en 2. Excepto en 2. ¿Una pregunta? ¿Hasta ahí? Entonces la función es continua en todos los reales, excepto el 2. En 1 sí, en x igual 1, era el huequito, y justamente por la definición de f de 1, justamente ahí queda el punto de la función. Entonces sí lo tapa y sí es continuo. Pero en 2 no hay forma de que sea continua porque es una asíntota vertical. Ya, si no hay preguntas, entonces continúo. Ingeniero, Dime.
pues en un ratito. Yo también podría hacer una restricción en el denominador para sacar cuál número no va, no entra. ¿Cómo no? ¿Cuál número no entra? Sería x menos 2 no puede ser igual a 0, x no puede ser igual a 2. Exactamente, sí. O sea, de esa manera sacan estas dos restricciones, de hecho. Igualando el denominador a 0 y viendo cuándo es 0. O sea, ahí saca que x no puede ser 2 y x no puede ser 1. ¿Ya? Entonces, bueno, si te refieres tal vez aquí, que x no puede ser 2, o sea, eso se debería hacer para el dominio de esta función. Pero ahora, si no defines nada ahí, eso tampoco hará que sea continuo. O sea, si tú dices que en x igual 2 no lo defino, como que no existe, entonces tampoco hará que sea continua porque igualmente, bueno, de hecho, lo primero que necesitas es que f de 2 sí esté definida. Entonces, si f de 2 no está definida, tú lo sacas del dominio, entonces ya de ahí ya sé que no es continuo. Porque el primer paso es que f de 2 sí esté definido, sí existe. Entonces, si tú lo sacas del dominio, ya ahí, ya empezando por ahí, ya no es continuo. ¿Ya? Entonces no es que sacando las restricciones, o sea, no es que diciendo que, bueno, como aquí es 0, lo saco, ya voy a ser continuo. No, tienes que estar definido en f de 2 para que sea continuo. Ya. Entonces, aquí tienen, bueno, para practicar. Por ejemplo, este de aquí es interesante. Por ejemplo, le dicen responder esto. F de 1, ¿cuánto vale en este caso, por ejemplo? En el primero. 2. Correcto, vale 2. Lo puedo ver en la gráfica. F de 1 vale 2. F de x, bueno, el límite cuando x tiende a 1 de f de x, ¿cuánto vale? 1. 1, correcto. Por la izquierda tiende a 1, por la derecha tiende a 1, entonces son iguales, por lo tanto esto es igual a 1. ¿Y f será continuo en x igual 1? Sí, ¿Por qué? porque si hay límite hay continuidad. No, no me han estado prestando atención. Para que haya Ahí hay un continuidad, punto abierto. debe ser, el límite debe existir y además el límite cuando x tiende a 1 de f de x debe ser igual a f de 1. Es decir, ese límite que existe debe ser igual a la definición de la función en ese punto. Es para llenar el huequito, pues. O sea, si eso se cumple, entonces es como que si tú detienes este huequito y lo llenas con la definición. Ahora, ¿eso se cumple o no se cumple? No se cumple, No se cumple. porque x igual a 2. Exacto. F de 1 es igual a 2. Ajá. No se cumple. Y lo puedes ver gráficamente. Puedes ver que no es continuo. Porque aquí hay un hueco. Entonces no es continua la función. Ahora, en la siguiente. G de 1, ¿cuánto es? 1. No, G de 1 no es 1. Acá está G de 1. 0. G de 1 es 0. El límite cuando cuando x tiende a 1 de g de x. No existe. 1. No existe. ¿Por qué? Porque por izquierda tiende a 1, por izquierda tiende a 1, pero por derecha tiende a 2. Entonces, por izquierda tiende a 1, por derecha a 2, entonces son diferentes, por lo tanto no existe. Ahora es continuo en x igual 1. G es continuo en x igual 1. Pues cuando el límite, ahí sí, o sea, no es como dijiste que cuando existe límite, entonces es continua. No, eso no es verdad. Pero sí es verdad que tú digas que no existe límite, entonces no es continuo. Eso sí es verdad, entonces no es continuo. Porque para que exista debe al menos existir el límite y de ahí cumplir otra propiedad. Al menos debe existir el límite. Entonces no es continua porque no existe el límite. Ahora acá, h de 1, ¿cuánto vale? Entonces yo veo que en la gráfica vale 1. El límite cuando x tiende a 1, entonces veo que por izquierda
la función tiende a 1. Por derecha, la función también tiende a 1. Entonces este límite sí existe y es igual a 1. Y ahora h es continuo en x igual 1, ¿sí o no? Sí, sí, sí es continuo. ¿Por qué? Porque h de 1 es igual a 1 y el límite también es igual a 1. Exactamente. La función h de 1 es igual a 1 y es igual al límite cuando x tiende a 1. Entonces tienes que cumplirse estas dos cosas. Que h de 1 exista, bueno, h del punto exista, y el límite cuando x tiende a ese punto sea igual a la definición de h en ese punto. Si los dos son iguales, entonces sí existe. Lo puedes ver gráficamente. Entonces aquí se ve que si existe el límite, no garantiza que sea continuo. El límite debe ser igual a la función en ese punto. Y bueno, si no existe límite, ya sabes que no es continua de ley. Bueno, esto es para que practiquen. Vamos continuando mejor porque se acaba el tiempo. Ahora, derivada. Vamos a ver la derivada. Vamos a ver, no vamos a entrar muy profundo en derivada, simplemente vamos a tener una idea de qué es la derivada y de cómo obtener la derivada de funciones conocidas. Entonces, ¿qué es la derivada? La derivada no es nada más que la pendiente de la recta tangente a un punto de la función. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, digamos que esta es mi función. Vamos aquí mi función. Esta es mi función. Entonces, si yo quiero sacar la derivada de la función en un punto, por ejemplo, yo quiero sacar aquí, digamos, en el punto A, quiero sacar la derivada en el punto A, entonces, es decir, quiero obtener la derivada de f en ese punto, entonces yo lo que debería hallar es la recta tangente. La recta tangente a la función en ese punto. Entonces esa es la recta tangente. Y debería hallar la pendiente. Entonces la pendiente de esa recta. Entonces digamos que esta. Entonces debo hallar la pendiente. Y la derivada de la función en ese punto es justamente la pendiente de esa recta tangente. ¿Ya? Entonces eso es la derivada. Es la pendiente de la recta tangente en ese punto. Ahora, ¿cómo la obtenemos? Pues se la obtiene, se la calcula de la siguiente manera. Te puedes dar cuenta, aquí en este caso, bueno, no se nota bien, pero hay una parábola. Hay una parábola. Entonces yo quiero sacar la derivada en este punto. En este punto. La derivada en este punto. En el punto P. Entonces yo lo que hago es, escojo otro punto Q. Y trazo la recta secante. Otro punto Q que pertenece a la parábola. Y trazo la recta secante. Ahora, para que esta recta de secante llegue a ser tangente, yo lo que hago es Q lo acerco a P. Entonces Q lo voy acercando a P. Y pueden ver que conforme Q voy acercando a P, la recta secante se parece más a la recta tangente. Entonces decimos que la derivada es el límite cuando Q se acerca a P. Mejor dicho, el límite de la pendiente de la recta secante cuando Q se acerca a P. Entonces calculo la recta secante. Q lo voy a definir en función de, por ejemplo, el punto P será el punto C, F de C. C, F de C. Entonces el punto Q lo voy a definir con una diferencia de H correspondiente al eje X del punto P. Entonces el punto Q va a ser C más H, F de C más H. Ahora puedo calcular la derivada, la pendiente que digo de esta recta, de esta manera. La derivada sería esta de aquí. La pendiente que digo. La pendiente de la recta secante sería f de c más h menos f de c sobre h. Ahora, dijimos, conforme este punto se va acercando al punto P, esta pendiente, esta recta secante se va a transformar en la recta tangente. Por lo tanto, esta pendiente va a ser la derivada, porque esta pendiente se va a transformar a la pendiente de la recta tangente. Entonces, la pendiente de la recta tangente será igual al límite
cuando esta diferencia de h tiende a 0, es decir, cuando los dos puntos se acercan. Cuando la diferencia entre los dos puntos se acercan de la pendiente de la recta secante. Sí, dime, Adrián. Ahí H sería como la diferencia entre el punto de arriba y con el punto de abajo. Ajá, exactamente, pero en el eje X, pues, de aquí para acá. Entonces, esto de aquí sería la pendiente de la recta tangente. Ahora, aunque no parezca, esto se puede calcular y existe. Entonces, esto se puede calcular porque esto tiende a 0, esto tiende a 0, entonces va a haber una indeterminación y de hecho se puede sacar la indeterminación y calcular la derivada. Esto de aquí será entonces la derivada. Entonces, básicamente esto de aquí es lo mismo que decirlo de arriba. O sea, solo que aquí estamos viendo que x tiende a c. La mejor manera es la de arriba. O sea, no sé por qué les ponen así. Mejor pongámosles de la manera de arriba. Es lo mismo. El límite cuando h tiende a 0 de f de c más h menos f de c sobre h. El límite de la derivada en el punto c es el límite cuando h tiende a 0 de f de c más h menos f de c sobre h. Ahora, como les dije, esto sirve, bueno, para cualquier función, pero cuando la función es lineal es muy fácil de ver la derivada porque es fácil de sacar la recta tangente en cualquier punto de una lineal. ¿Por qué? Porque si yo quiero sacar la recta tangente en un punto de la lineal, pues va a ser simplemente la misma recta. Entonces la recta tangente en este punto es justamente la misma recta. Por lo tanto, yo puedo sacar la derivada sacando la pendiente de esa recta. Ejemplo, en este caso me piden hallar f de 1, la derivada en 1, entonces 1 es aquí. Entonces, si yo quisiera sacar la recta tangente, va a ser justamente la misma recta. Entonces lo que necesito es sacar la pendiente de esa recta. Como la recta es constante, es horizontal, entonces la pendiente es 0. Entonces esta derivada será 0. Ahora de 2,8 está por acá. Entonces quiero sacar la recta tangente en ese punto y es justamente la recta de la función. Entonces la derivada será la pendiente de esa recta. Entonces la puedo sacar fácilmente con menos 2 sobre 3 menos 2. Esto quedaría menos 4 sobre 1 es igual a menos 4. Entonces esto será menos 4. Y esto sumando te queda menos 4. Ya, esto se puede hacer en lineales. En lineales la pendiente de la recta tangente es justamente la misma recta de la función. Y su pendiente la podría sacar fácilmente. Entonces como que el caso más sencillo de obtener. Pero ahora, obviamente, eso no siempre se va a dar. Puede ser que las funciones que vamos a determinar la derivada sea más complicada. Ya, entonces esto de aquí es la parte que ustedes van a usar más en física, que es la interpretación de la física de como la velocidad instantánea. Entonces, ¿qué quiere decir? Básicamente en física vamos a ver que la función aceleración en el instante t es la derivada de la función velocidad. Y la función velocidad es la derivada de la función posición de un objeto. Eso quiere decir que si nosotros tenemos la función posición, podemos sacar la velocidad instantánea en cada punto simplemente sacando la derivada de esa función. Y lo mismo la aceleración. Porque es justamente, por definición, son de esa manera. Obviamente la derivada nació tratando de resolver estos problemas. Entonces la derivada es una consecuencia de estos problemas que se trataron de resolver hace mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, como les dije, la velocidad es la derivada de la función posición. La función velocidad es la derivada de la función posición. Entonces lo podemos sacar usando el límite. Recordemos que esta es la definición de derivada. Reemplazo y calculo. Entonces voy a llegar a que de hecho puedo factorizar la indeterminación. Por ejemplo, aquí me va a quedar esto después de simplificar. H, me queda esto.
y lo puedo simplificar. Y me queda esto. Entonces ya no hay indeterminación cuando h tiende a 0. Entonces yo puedo evaluar h como 0. Entonces yo evalúo h0, esto se va a 0, 0, esto también se hace 0, y me queda menos 3t cuadrado más 6t más 1. Esta es la derivada de la función posición. Entonces con esto de aquí yo puedo sacar la derivada en cualquier punto, es decir, la recta tangente a cualquier punto, y va a ser esta función. Sí, dime, Adrián. O sea, eso es lo mismo que hacer como lo que, por decir, a mí me enseñaron de hacer derivada, que sería el exponente por el coeficiente. Claro, o sea, de hecho, esto es la definición, y de esto sale todas las demás fórmulas que ustedes han visto, bueno, si es que han visto. De aquí salen todas las fórmulas. De aquí sale todo. Esto se usa para sacar todas las otras fórmulas y sí. O sea, obviamente las fórmulas existen porque no vas a hacer esto siempre. O sea, esto es trabajo por gusto si es que ya está resuelto. Entonces, por eso se usan las fórmulas ya conocidas. Sí es lo mismo. Entonces, esta es la velocidad y lo mismo puedo hacer con la aceleración. Y me quedaría que esta es la aceleración. ¿Ya? Entonces, vamos continuando. Ahora, vamos a ver las reglas más conocidas. Esa definición de arriba, como les dije hace poco, ya se ha hecho para muchas funciones. Como pueden ver, arriba hicimos para una función polinomial, pero ya se ha hecho para muchas funciones y ya sabemos la derivada de ciertas funciones conocidas. Por ejemplo, de la constante, como ya vimos la derivada de 0 para cualquier x. De la identidad, la derivada es 1, que es la pendiente de la recta. La pendiente de la recta de la identidad es 1. Ahora, de las potencias, si hacen lo de arriba, van a ver que les va a quedar que la derivada es igual a n por x a la n menos 1. Es decir, el exponente baja a multiplicar y se decrece en 1. También tenemos que la constante, si queremos sacar la derivada de una constante por una función, simplemente podemos sacar la constante. Y me queda la derivada de la función. Mejor dicho, la derivada de g de x va a ser igual por k por la derivada de f de x. Si quiero sacar la derivada de una suma de dos funciones, pues simplemente saco la derivada de una y saco la derivada de la otra y la sumo. Lo mismo con la resta. Ahora, en el producto de dos funciones es un poco más difícil. Si yo tengo un producto de funciones y quiero sacar la derivada, lo que debo hacer es sacar la primera y multiplicarla por la derivada de la segunda, más la derivada de la primera por la segunda. La división un poquito más difícil. La derivada de la primera por la segunda, menos la primera por la derivada de la segunda, sobre la segunda al cuadrado. Y ya, y eso serían básicamente todas las necesarias. Tenemos igual la exponencial. Como podemos ver, por eso decimos que la exponencial base e es la más importante de todas, porque es la única cuya derivada es igual a sí misma. Si la base no fuera e, entonces sería esto de aquí la derivada. Y las logarítmicas, también las trigonométricas por si acaso, pero no son necesarias. Ya. Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Entonces, estas son las reglas de derivación de producto y de división y de suma y resta de función. Y de las polinomiales, de las potencias. Obviamente, con esta de aquí podríamos haber hecho la de acá arriba rápidamente, si se dan cuenta. Por ejemplo, esta que está acá arriba, la que hicieron con la definición. Por ejemplo, solo para probar, esta de aquí, s de t es igual a menos t al cubo más 3t cuadrado más t. Entonces, usando la de polinomial, tengo que sumar, y usando la de la suma, tengo que derivar cada una. Entonces, esto de aquí sería igual a menos 3t al cuadrado. El 3 baja y se decrece en 1, más el 2 baja, 4t, y 2 menos 1 es 1, y más, esto es la lineal, entonces esto es igual a 1. No, a ver, aquí copié mal. Aquí es 3. Aquí es 3.
Y aquí sería 6t más 1. Esas propiedades se pueden demostrar, pero han de ser larguísimas. Por ejemplo, miren que esta de aquí es la demostración básicamente de esta de acá. Se pueden demostrar, claro que se pueden demostrar, pero sí es larguísimo. Imagino que sí es medio largo. Y de la aceleración también. Entonces, la aceleración, como sabemos, es la derivada de la función velocidad. Entonces, la aceleración, usando de nuevo la regla de la polinomial, este 2 bajaría, sería menos 6t, y este al cuadrado sería, le resto 1, sería 1, y este de aquí sería más 6, de una función constante, simplemente es de una función lineal, es la pendiente, que es 6, y este constante se desaparece. Siempre en las constantes, la derivada de la constante es 0, entonces se va. Y ahí ya obtienes lo mismo, solo que mucho menos trabajo. Ya, y básicamente usando todas estas derivadas, definiciones, se obtienen todas estas fórmulas que están aquí. Usando la definición también se obtiene la del producto, la de la división, todo se obtiene. Solo que te la ahorran el trabajo de hacerlos porque ya te las dan hechas. Listo, ¿hay alguna pregunta? Entonces eso sería todo lo de cálculo. Bueno, lo de introducción al cálculo, de hecho. Déjenme abrir entonces ahora. Ya. Entonces ahora sí vamos a ir a trigonometría. Una nueva unidad del capítulo del libro. Ya, entonces vamos viendo rápido los primeros capítulos, que son cosas que en teoría ya deberían haber visto en el colegio, que son cosas de ángulos y todas esas cosas de ahí. Entonces, por ejemplo, ángulo es la región definida entre dos semirrectas, donde se unen las semirrectas es vértice. El lado inicial, donde empieza, y el lado final, donde termina, se representan con ABC, los tres vértices. Bueno, o simplemente con el vértice que define el ángulo. Las medidas de los ángulos representan la abertura entre las dos semirrectas y se denomina normalmente con letras griegas. Un ángulo que va en contra de las manecillas del reloj se dice que es de magnitud positiva, y un ángulo que va a favor de las manecillas del reloj es de magnitud negativa, medida negativa. Si decimos que está en posición normal, si un lado coincide con el semieje positivo, X positivo, y el vértice es el origen de las coordenadas. Entonces, en ese caso se dice que se denominará posición normal, y dependiendo del lado terminal, se dirá que es de primer, segundo o tercer cuadrante, o cuarto cuadrante, dependiendo en qué cuadrante esté el lado terminal. Para medir los ángulos tenemos las unidades, empezando por la sexagesimal, que es la más utilizada. Muchos de ustedes ya la han de haber visto, que decimos que 360 grados es un giro completo. Entonces, los ángulos se dicen que son 360 grados, un giro completo. Por lo tanto, el ángulo recto será de 90 grados, el ángulo llano de 180, etc. Ahora, aquí de ahora en adelante vamos a usar otra medida, mejor dicho, que es la conocida como radianes. Entonces, radianes es una medida de ángulos más natural, realmente bastante útil. Muy útil, de hecho van a ver que hace que mucho tenga sentido en las integrales, en las derivadas y en los límites. Entonces es como que te grita que es la medida natural de los ángulos. Entonces, ¿cómo definimos los radianes? Pues un radián se define como el ángulo comprendido cuando, aquí tenemos radio en una circunferencia, el ángulo que se ha comprendido cuando el arco mide justamente ese radio. Entonces aquí sería radio, y este arco mide radio. Entonces en ese caso se dice que aquí hay un radián. Entonces, como sabemos que en la circunferencia hay 2 pi hay 2πr, el perímetro, entonces sabemos que la longitud, mejor dicho, la medida de toda la circunferencia es 2π. Y esto nos sirve porque podemos determinar la longitud de un arco simplemente sabiendo un ángulo en radianes.
Entonces, simplemente sabiendo el ángulo en radianes, nosotros podemos determinar la longitud del arco multiplicando el radio de la circunferencia por el ángulo en radianes. Por ejemplo, si yo tuviera aquí un ángulo de, digamos, pi sextos, que es 60 grados. Y acá tuviera que el radio mide 4. Yo puedo calcular esta longitud simplemente diciendo que es igual a 4 por pi sextos, el radio por el ángulo, 2 pi tercios. Entonces ese arco mide 2 pi tercios, la longitud de arco. Ya. Entonces, continuando, aquí tenemos algunas medidas de los cuadrantes. Entonces aquí te dice que el primer cuadrante es de 0 a 90, segundo de 90 a 180, tercero de 180 a 170 y el último de 170 a 360. Y eso en radianes sería, pi medios es 90. Podemos ver que pi medios es 90, pi es 180, 3 pi medios es 270 y 2 pi es 360. Entonces esos valores será muy importante aprenderlos o tener una idea de cuánto miden. Ahora, para ángulos mayores que 360, entonces, o 2 pi, quiere decir que dan una vuelta y regresan más o menos, son mayores que una vuelta. Entonces lo único que nos interesa son lo que sobra después de dar vueltas. Por lo tanto, ¿cómo obtenemos el ángulo? El lado terminal, mejor dicho, porque eso es lo que nos interesa, dónde termina. Entonces simplemente hacemos la división entre el ángulo. Por ejemplo, decimos 800. Lo debemos dividir para 360 o para 2 pi. Entonces digamos en este caso 360. En este caso sería 2, 720, 80. Entonces esto quiere decir que da 2 vueltas que realmente no sirven para nada. Una vuelta te regresas al inicio, 2 vueltas regresas al inicio. Lo único importante es este 80 grados. Entonces quiere decir que el lado terminal es justamente en el primer cuadrante. 80 grados. Y ya está, es el primer cuadrante. Entonces este ángulo es del primer cuadrante. Ya, entonces así se obtiene dónde quedan los ángulos de mayores de 360 grados o mayores que 2 pi. Ya, tenemos ahora definiciones de diversos ángulos. Los ángulos coterminales que tienen mismo lado inicial y lado terminal. O sea, básicamente son ángulos que inician y terminan en el mismo lado. Por ejemplo, este ángulo, el 60, y este ángulo que está acá. No, estoy mal. Y este ángulo que está acá que es 300, menos 300. O sea, inician y terminan en el mismo lado. Solo que uno va en dirección horaria y el otro en antihoraria. Tenemos ángulos consecutivos, aquellos que tienen un lado en común, únicamente un lado en común. Complementarios, aquellos cuya medida mide 90 grados. Suplementarios, aquellos que suman 180 grados. Adyacentes, aquellos que son consecutivos y suplementarios. O sea, que son consecutivos y su suma de ángulos mide 180 grados. Entonces con eso podemos hallar diversos, bueno, dependiendo de lo que nos pidan, diversos ángulos. Por ejemplo, hallar x tal que es suplementario de 125. Puedo hallar que x, entonces x más 125 debe ser 180. Puedo hallar que x es 55. Y también puedo hallar la medida del ángulo complementario de 55, de ABC. Y va a ser que 35. Luego tenemos los ángulos opuestos por el vértice. Esos se dan cuando tenemos dos semirrectas que se cruzan. Entonces se cruzan en este punto. Entonces ángulos opuestos por el vértice se dicen que son estos ángulos. Que este es aquí. Este con este. Porque tienen el mismo vértice y son opuestos por ese vértice. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos que estas medidas de los dos ángulos son iguales. Alfa es igual a beta. Lo mismo estos de acá, este con este, son opuestos por el vértice y también sus medidas van a ser iguales. Ahora, ¿cómo vamos de ángulos de radianes o sexagesimales al viceversa? Entonces, para eso tenemos que usar esta igualdad, que debemos aprendernos bien, que 180 grados es igual a pi radianes.
Entonces, con esa igualdad nosotros podemos ir de un lado a otro. ¿Cómo? Por ejemplo, si quiero ir de sexagesimales a radianes, yo debo multiplicar por pi radianes sobre 180 grados. Entonces, esta igualdad solo que transformada en una fracción. Y arriba va radianes y abajo va sexagesimales. Entonces, puedo simplificar aquí. Quinta 3, quinta 36, tercera 12, tercera 1. Entonces esto va a ser igual a pi doceavos radianes. Y ahí ya fui de 15 grados al radianes. Lo mismo puedo hacer de radianes a sexagesimales. Por ejemplo, 5 pi doceavos. Lo multiplico ahora por la misma igualdad, solo que al revés. Ahora 180 grados va arriba y pi radianes va abajo. Entonces aquí puedo simplificar los radianes. Pi. Y aquí puedo sacar sexta 2, sexta 30, tercera 10. No, aquí estoy mal. Ajá, no, no es tercera, es mitad. Mitad 15, mitad 1. Entonces me quedaría 15 por 75, 5 por 15, 75, sexagesimales. Y esa sería la respuesta. Entonces, ¿alguna pregunta ahí de cómo ir de sexagesimales a radianes o viceversa? ¿Alguna pregunta que puedan tener? Bueno, si no hay, entonces continuamos. Ahora vamos a definir las funciones trigonométricas elementales. Entonces, vamos a definirlas de la siguiente manera. O sea, bueno, el libro las define de la siguiente manera. O sea, te da una circunferencia unitaria. Es decir, una circunferencia de radio 1. De radio de longitud 1. Entonces, para cada punto de esa circunferencia unitaria, podemos definir las funciones trigonométricas del ángulo que forman con el eje X, del primer cuadrante en este caso. Entonces, esa es una forma. A mí me gusta más definirlas utilizando lo que conocemos como opuesto, adyacente e hipotenusa. Entonces, para un triángulo rectángulo, queremos hallar las funciones trigonométricas de este ángulo. Entonces, correspondiente a ese lado, a ese ángulo, mejor dicho, en relación a ese ángulo, debemos nosotros que hay un lado opuesto al ángulo, que hay un lado adyacente al ángulo, y además está la hipotenusa. Entonces voy a usar esto de aquí también para definir las funciones trigonométricas. Ahora, aquí están definidas usando la de aquí. Entonces, para cada punto podemos definir las funciones trigonométricas de la siguiente manera. La función seno de x, o sea, del ángulo, es igual a b sobre 1. Entonces, usando también la definición de acá, vemos que el seno es igual a opuesto sobre hipotenusa. Entonces, el seno es igual a opuesto sobre hipotenusa. Es una función definida en todos los reales. La función coseno cambia a sobre 1, es decir, adyacente sobre hipotenusa. Entonces, la función coseno es igual a adyacente sobre hipotenusa. La función también está definida en todos los reales. El dominio es todos los reales. La función tangente es opuesto sobre adyacente. B sobre A. Entonces, opuesto sobre adyacente. La función cotangente es adyacente sobre opuesto. O sea, que sería adyacente sobre opuesto. Ahora, cierto, la función tangente no está definida en todos los reales, porque no estará definida cuando A es 0. Y cuando A es 0, cuando el adyacente es 0,
cuando el ángulo es igual a un impar por pi medios, es decir, pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, etc. Entonces, en ese caso, no será, no estará definida. La función cotangente, en cambio, no está definida cuando el opuesto es 0, y cuando el opuesto es 0, cuando el ángulo es un entero por pi, es decir, pi, 2pi, 3pi, 4pi, etc. Ya, entonces, esas son las funciones cotangentes. Ahora, la función secante, que es 1 sobre coseno, en cambio, es hipotenusa sobre adyacente. Hipotenusa sobre adyacente. En cambio, no está definida cuando el adyacente es 0, que como ya dijimos acá arriba, es cuando es un impar por pi medios. Y finalmente, hipotenusa, la función cosecante, que es la hipotenusa sobre el opuesto. O 1 sobre seno, que ya vamos a ver en las identidades trigonométricas. Tampoco está definida cuando b es 0, es decir, cuando el opuesto es 0, es decir, un entero por pi, cuando el ángulo mide un entero por pi. Y esas son las 6 funciones trigonométricas. Ahora, estas funciones están definidas para el primer cuadrante, pero se puede extender para el segundo cuadrante. Entonces aquí, ya. Entonces, este sería ¿cómo obtenemos las funciones trigonométricas de los demás cuadrantes? Entonces, como les dije, cada ángulo de los restos de los cuadrantes, del 2, 3 y 4, va a tener un ángulo equivalente en el primer cuadrante, cuyas funciones trigonométricas van a ser iguales en valor absoluto, es decir, en el signo. Entonces, vamos a ver para un ángulo, digamos que X está en el primer cuadrante. Entonces, digamos que X está en el primer cuadrante. Entonces, yo quiero hallar, digamos que este es X. Yo quiero hallar los ángulos equivalentes, esos ángulos de los que estoy hablando, tales que sus funciones trigonométricas son iguales a las de X en valor absoluto, es decir, sin contar el signo. ¿Cuáles son esos ángulos? El del segundo cuadrante es este ángulo, que se obtiene 180 menos X, es decir, que aquí hay X. Es este ángulo de aquí. El del tercer cuadrante es este ángulo que está acá. Es decir, donde acá hay X. Es decir, 180 más X. Este ángulo, déjenme ponerlo de otro color mejor. Este ángulo de acá está acá. Entonces, este ángulo que está aquí va a tener las funciones trigonométricas iguales a las de X, pero en valor absoluto. Y finalmente, en el cuarto cuadrante, es este ángulo de acá. Tal que aquí hay X también. Entonces, este ángulo que está acá va a tener las funciones trigonométricas iguales a las de X en valor absoluto, que son estas que están aquí. Se dan cuenta que todos depende del valor que haya entre el ángulo, entre el lado terminal y el X positivo. Bueno, el semieje X positivo o semieje X negativo. Entonces, así yo podría obtener las funciones trigonométricas de cualquier ángulo. Como les dije al inicio de la clase, lo que debería hallar primero es el ángulo equivalente en el primer cuadrante para así obtener la función trigonométrica sin el signo, y después agrego el signo dependiendo del cuadrante que esté. Por ejemplo, aquí un ejemplo de estos 4 ángulos equivalentes del segundo, tercer y cuarto cuadrante con un ángulo del primer cuadrante es este que está aquí. El coseno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2 y se requiere determinar el valor de estos cosenos. 3 pi cuartos, 5 pi cuartos, 7 pi cuartos. Entonces podemos verificar que efectivamente estos ángulos son justamente los ángulos equivalentes de pi cuartos en el primero, en el segundo, tercero y cuarto cuadrante. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Me refiero a lo siguiente. Tenemos pi cuartos. Aquí está pi cuartos. Básicamente me quiere decir que el ángulo
3 pi cuartos es este. Tal que aquí hay pi cuartos. Por eso ese es el equivalente del segundo cuadrante. El ángulo 5 pi cuartos, en cambio, va a estar acá. Tal que aquí hay pi cuartos. Entonces, esto es 5 pi cuartos. Por lo tanto, sus funciones trigonométricas van a ser iguales a la de pi cuarto en valor absoluto. Y para el último ángulo, que sería 7 pi cuartos, estará acá. Sería este. 7 pi cuartos. Tal que aquí hay pi cuartos. Que también sus funciones trigonométricas van a ser iguales a las de pi cuartos en valor absoluto. Entonces, para todos los 4, el coseno va a ser igual a raíz de 2 sobre 2 en valor absoluto. Ahora, ¿cómo sé cuál signo van a tener? Pues ahí es donde va el todo sin tacos. Entonces yo sé que coseno va a ser positivo en el primer cuadrante y en el cuarto. Va a ser negativo en el segundo y en el tercero. Entonces en el segundo y en el tercer cuadrante le pongo el signo menos. Y ahí ya obtuve las funciones trigonométricas de manera correcta. Entonces pueden ver que para calcular las funciones trigonométricas de un ángulo, debería yo ver el equivalente al primer cuadrante. Y de ahí obtener el signo. Obtener el signo que dependerá del cuadrante en el cual estamos. Y pueden ver que el equivalente del primer cuadrante siempre es, por ejemplo, en el segundo cuadrante es el ángulo que se obtiene restando 180 menos x. En el cuarto es el ángulo que se obtiene 180 más x. En el tercero que digo. Y en el cuarto es el ángulo que se obtiene 360 menos x. Siempre es cuando x está con respecto a los ejes x positivos o negativos. ¿Ya? Si alguien tiene una pregunta, por favor, lo puede hacer. Ahí dice como 7 pi cuartos pertenece al segundo cuadrante, ¿no era el cuarto cuadrante? Ya, tienes toda la razón. Está mal aquí. Cuarto cuadrante. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Podría repetir en cuál es el coseno es positivo? El coseno es positivo en el primero y en el cuarto cuadrante. Eso lo puedes ver con el todos sin tacos. Entonces, todos y coseno positivos en el primero y cuarto cuadrante. En cambio, en el segundo y en el tercero es negativo. Eso lo vamos a ver más adelante igualmente. Ya. Entonces, continuamos. Igual falta, bueno, no falta un poco todavía para el taller. Ya, entonces aquí ahora vamos a ver el signo. Bueno, primero vamos a ver representación gráfica de los valores de seno y coseno. Entonces, según las definiciones de seno y coseno que vimos, si tenemos una función trigonométrica, tenemos un círculo unitario, es decir, el radio mide 1, el radio mide 1, eso quiere decir que el seno de x es la medida de este lado. Y el coseno es la medida de este lado. Además, en el primer cuadrante ambos son positivos. Tangente, en cambio, ocurre si yo extiendo el lado este hasta llegar al final, cuando aquí mide, cuando yo toco el vértice, ya al final de la circunferencia. Entonces, tangente mide esto. De nuevo, cuando el radio es 1. Tangente de x es este de acá. Además, es positivo. Tangente de x es positivo. Con tangente, en cambio, es la medida de acá. Cuando yo extiendo hasta el final, extiendo esto de aquí hasta llegar acá al final. Y esto será cotangente. Cotangente es positivo también. Secante, en cambio, es cuando yo extiendo esto hasta llegar aquí que mida 1. Cuando mide 1, cosecante, secante mide de O hasta O'. También es positivo el secante. Y cosecante es cuando yo extiendo hasta que esto mida 1. Y OP' va a ser igual a la medida de cosecante. Cosecante también va a ser positivo. Entonces, en el primer cuadrante todos son positivos. Ahora, en el segundo cuadrante, como les dije, para los ángulos del segundo cuadrante yo debo obtener el equivalente en el primer cuadrante. ¿Y cuál es ese? Pues, como ya vimos, no es nada más que el suplementario.
Entonces, recordemos que tenemos aquí. Entonces, este va a ser X. El ángulo que estamos hablando, que es del segundo cuadrante. ¿Y cuál va a ser su ángulo equivalente del primer cuadrante? Pues su suplementario, que es Y. Entonces, el hecho de que X esté en el segundo cuadrante quiere decir que Y pertenece al primer cuadrante. Las funciones trigonométricas en valor absoluto van a ser iguales entre las dos, pero en el segundo cuadrante, seno es positivo y coseno es negativo. Entonces, por eso aquí se le agrega un menos al coseno y al seno no se le cambia el signo. Para los ángulos del tercer cuadrante, no, trigonometría no va a entrar al taller de hoy. Para el tercer cuadrante, tenemos hasta acá. Entonces, el ángulo del tercer cuadrante es este rojito que está aquí. Este será X. Y su ángulo equivalente del primer cuadrante es este que está aquí. Pueden ver que como X es el tercer cuadrante, entonces Y debe ser del primer cuadrante. Se obtiene X menos 180 o X menos pi, dependiendo del que esté trabajando. Y, como les dije, las funciones trigonométricas de Y van a ser iguales a las de X en valor absoluto, pero no olvidemos que en el tercer cuadrante tanto coseno como seno son negativos, por lo tanto hay que agregar el menos. Finalmente, en el cuarto cuadrante, el ángulo mide acá. Entonces, el ángulo X sería este. Y su ángulo correspondiente al primer cuadrante sería este que está acá. Que se lo obtiene a 2pi restándole X. Entonces, las funciones trigonométricas van a ser iguales en valor absoluto, pero en el cuarto cuadrante el seno es negativo y el coseno es positivo, por eso el coseno sigue siendo positivo y al seno se le agrega un menos. Ya, entonces así se obtienen las funciones trigonométricas de triángulos, bueno, de ángulos de todos los cuadrantes. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, si no hay preguntas, entonces continúo. Me dicen ahora que hay las funciones trigonométricas del ángulo formado en posición normal, de este ángulo formado en posición normal. Ya. Entonces, este ángulo me piden hallar las funciones trigonométricas. Entonces, como les dije, lo que debería hallar yo son las funciones trigonométricas del ángulo que está aquí. Bueno, aquí es menos, perdón. Aquí debe ser 2, no parecen 2. Ya, entonces de este ángulo que está aquí, de Y. Entonces Y lo paso al primer cuadrante. Y aquí puedo ver que esto mide 3 raíz de 3 sobre 2. Y esto mide 1 medio. Y acá, por Pitágoras, va a medir 1. Entonces saco las funciones trigonométricas de este triángulo. Entonces, por ejemplo, el seno de Y será igual a opuesto sobre adyacente, 1 medio. Coseno de Y sería igual a raíz de 3 sobre 2. Y el tangente
Voy a sacar solo la de las 3 porque, bueno, las otras 3 son simplemente las recíprocas de estas. Entonces, y sería, tangente sería 1 medio sobre raíz de 3 medios, sería 1 sobre raíz de 3. Entonces, estas serían las de y, pero para sacar las de x, son lo mismo, pero debería cambiarle el signo en caso de que sea necesario. Por ejemplo, en el cuarto cuadrante, yo sé que seno es negativo, todos sin tacos, sí. Entonces debería ser menos el seno de y, menos 1 medio. El coseno de x, en cuarto cuadrante el coseno es positivo, entonces simplemente sería raíz de 3 sobre 2. Y el tangente es positivo, entonces, no, tangente es negativo, entonces sería menos 1 sobre raíz de 3. Y esas serían las funciones trigonométricas. Bueno, faltaban las otras, pero se las puedo obtener simplemente sacando las recíprocas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Pregunten si tienen alguna duda, por favor. Si no, para continuar. Así sacan las funciones trigonométricas de ángulos en cualquier cuadrante. ¿El cotangente en el cuarto cuadrante sería positivo o negativo? El cotangente depende de tangente, miren. El cotangente va a tener el mismo signo que tangente. El secante va a tener el mismo signo que coseno. Y el cosecante el mismo signo del seno. Entonces aprendan a hacer eso mejor. Por lo tanto, si quieres saber el signo del cotangente, debes saber el signo de tangente. Como tangente es negativo, cotangente también va a ser negativo. Entonces seno va a tener el mismo signo que coseno. No, seno va a tener el mismo signo, claro. Cosecante, el mismo signo de seno. Secante, el mismo signo que coseno. Y cotangente, el mismo signo que tangente. Ya. Entonces en este caso, cotangente sería negativo. Porque tangente es negativo en el cuarto cuadrante. Por eso simplemente con todos sin tacos ya te sabrías todas. Porque ya sabes que seno, el signo de seno es el signo de cosecante. El signo de coseno es el signo de secante. Y el signo de cotangente es el signo de tangente. Ya. No los copié aquí. Ahora, esto de aquí, el signo, todo esto que vimos acá, todos estos signos, se resumen al todo sin tacos, que lo voy a copiar aquí. Entonces, este es el primer cuadrante, este es el segundo, este es el tercero, y este es el cuarto. Entonces, las funciones trigonométricas todas son positivas aquí. Aquí es el seno, aquí es el tangente, y acá es el coseno. Entonces, aquí todas son positivas, acá el seno es positivo, pero coseno y tangente son negativos. Acá tangente es positivo, pero seno y coseno son negativos. Y acá coseno es positivo, pero seno y tangente es negativo. Ya. Entonces, continuando. Ahora, obviamente, para saber las funciones trigonométricas de un ángulo cualquiera, debería saber las funciones trigonométricas de el ángulo evaluado en el ángulo correspondiente en el primer cuadrante. Ahora, ¿cómo obtengo? Pues no de todos puedo obtener, pero sí de los más conocidos, como por ejemplo, pi sextos, pi cuartos y pi tercios. Pi sextos es 30, pi cuartos 45 y pi tercios es 60. Entonces, ¿cómo obtengo esas medidas? Pues pueden aprendérselas, pero la verdad no considero sea útil aprenderlas. Entonces lo que pueden hacer es lo siguiente. Para obtener las de pi sextos y pi tercios necesitan un triángulo que lo obtienen de la siguiente manera. Dibujan un triángulo equilátero. Saben que como es un triángulo equilátero, tiene 60 grados en cada ángulo. Del lado 2 lo dibujo. Entonces yo lo que hago es trazo la altura, que de por cierto es la bisectriz, es decir que aquí hay 30 ahora, la mitad de 60. Acá sigue habiendo 60. Acá debe haber 90. Y además es la mediana. Por lo tanto aquí lo divide en 1 y en 1. Entonces lo que yo haré es borrar uno de los dos lados para quedarme solo con un lado.
Y este será el lado que me quede. Este será el triángulo con el cual voy a trabajar. Finalmente, por Pitágoras, yo puedo sacar esta altura. La altura es raíz de 3 por Pitágoras. Entonces, con este triángulo, yo puedo sacar todas las funciones trigonométricas de 60 y de 30. No olvidando, acordándome las definiciones. Seno de 30, por ejemplo, es opuesto al ángulo, 1 sobre hipotenusa, 1/2. Tangente de 60 es igual a opuesto sobre adyacente, raíz de 3. Y así puedo calcular cualquier identidad trigonométrica de estos dos triángulos. Aquí están todas igualmente. Y para 45, es decir, pi cuartos, yo lo que uso es el triángulo isósceles rectángulo. Es decir, este triángulo que está aquí. Aquí debe haber 45. Acá también debe haber 45. Aquí 1, 1 y acá raíz de 2. Entonces, con este triángulo yo puedo sacar las funciones trigonométricas de 45 o de pi cuartos. Bueno, es lo mismo. Sería coseno, por ejemplo, de 45. Sería igual a adyacente sobre hipotenusa. O raíz de 2 sobre 2 si lo racionalizan. Aquí también pueden racionalizar por si acaso. Y así se pueden sacar todas las funciones trigonométricas. No recomiendo aprendérselas de memoria porque es mucho y se olvidan rápido. De esta manera ya se las aprenden toditas. Bueno, las pueden sacar toditas. Lo malo es que si no tienes claro cómo sacar, no vas a poder. Eso es decisión de cada uno. Entonces ahí les pongo los valores de las funciones trigonométricas más conocidas y cómo obtenerlas. ¿Alguna pregunta? Eso usted sacó de los puntos, del punto que dio ahí, ¿verdad? Ajá, o sea, estas funciones trigonométricas también se las puede sacar con estos puntos. Ya. Listo, entonces continuando. Acá están algunos valores trigonométricos de los ángulos que vimos y de los ángulos de los cuadrantes. 90, 180, 270 y 360. Esos son los casos cuando el adyacente y el opuesto es 0. Entonces recordemos que para diversos casos a veces no están definidas. Por ejemplo, aquí no está definido ni tangente ni secante. Acá cotangente ni cosecante. Cuando el ángulo es 0, 90, 180, 270 y 360. Ya. Entonces, por ejemplo, si me pidieran determinar valores así y tratar de hallarlos, entonces lo que haría yo es obviamente sacar las funciones trigonométricas para esos ángulos. Entonces, por ejemplo, aquí debo sacar de pisectos. Entonces yo lo que haría es pisectos es 30. Entonces yo lo que debería graficar es el triángulo que vimos. Al menos así yo lo haría. Aquí este es 30. Este es 60. Aquí es 2, 1 y raíz de 3. Entonces aquí puedo Profe, sacar, dime. siempre es 2, 1 raíz de 3. Esos valores. Sí, recomendable, sí. 2, 1 raíz de 3. Sí. O puede hacer aquí 1, 1/2 y raíz de 3 sobre 2, pero mejor es así, 2, 1 raíz de 3. Lo puedes comprobar por Pitágoras. Raíz de 1 más 3 es raíz de 4 y por eso es el 2 que está aquí. Entonces ahí puedes ver que tangente de 30 de pisectos, es decir, tangente de 30, es opuesto sobre adyacente, 1 sobre raíz de 3. Sí, dime, Adrián. Disculpe que lo interrumpa. ¿Puede ir a la diapositiva anterior? Claro. Esta. No, la anterior, la anterior. Entonces, por decir, en el punto P, el componente X, el que está debajo, sería raíz de 3 sobre 2. Entonces yo pondría donde está el 1, raíz de 3 sobre 2. Se podría sacar así. Eh, no, pues es que aquí lo que él hace, sí, se puede sacar así, pero aquí tienes que tener cuidado porque cuando haces este punto, la raíz de 3 sobre 2, y acá 1/2,
Esto es 30. Y esto es 60. Y aquí sería 1. Entonces puedes usar este punto, pero aquí sería 30. Y acá sería 60. Sí se podría, pero hay que tomar en consideración eso. Ok. Pero a mí me gusta, o sea, al menos personalmente creo yo es mejor sin fracciones. Por eso uso el 2 raíz de 3 y 1, que es lo mismo. Ya, entonces aquí puedo sacar el tangente de bisectos. Seno de bisectos también. Seno es opuesto sobre hipotenusa, un medio. Y cosecante de bisectos. Cosecante es opuesto, no, adyacente, hipotenusa sobre opuesto. Es igual a 2. Además, me falta sacar el cosecante de pi cuartos. Entonces, pi cuartos sería este triangulito que está aquí. Vamos a ver un poquito mejor. Entonces, pi cuartos. Aquí es 1 raíz de 2. Entonces, cosecante sería hipotenusa. Hipotenusa sobre adyacente. No, sobre opuesto. Bueno, igual es lo mismo. Igual a raíz de 2. Entonces ya obtuve todas las funciones trigonométricas, ya solo tengo que evaluar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos tangente de bisectos, es 1 sobre raíz de 3 al cuadrado, más seno de bisecto es un medio a la menos 2. Cosecante de pi cuartos, aquí me equivoqué poniendo pi sexto, puse en vez de pi cuartos. Esto es igual a raíz de 2, más cosecante de pi sexto es 2 al cuadrado. Entonces esto me va a quedar igual a 1/3, más esto sería 4, el menos lo que hace es la recíproca, te quedaría 2 al cuadrado, que es 4. Acá te quedaría 2, más 2 al cuadrado es 4. Entonces sumas, te quedaría 6. Acá te quedaría 3, 1 más 12. Entonces esto es igual a 13 sobre 18. Y esa es la respuesta en este caso. ¿Alguna pregunta? Ya, entonces así se obtienen las funciones trigonométricas de ángulos conocidos. Bueno, mi recomendación de hecho, porque como les digo, pueden usar, dependiendo de cómo gusten, pueden aprendérselas, pero realmente no lo recomiendo. Ya, esto de aquí, por ejemplo, solo les digo una pista. Es un problema muy interesante, pero bueno, no hay mucho tiempo, mejor les digo cómo hacerla. Esto de aquí, véanlo como si fuera una proyección geométrica. Donde este sería el primer término. A es igual a 3 pi cuartos, que ya hay una proyección geométrica. Y la razón sería, pueden calcularla, 3 sobre 4. 3 sobre 4. Y esto es una suma infinita. Entonces así puedes sacar su valor. Y ahí ya puedes reemplazar y vas a obtener los valores. ¿Ya? Ahora, vamos a ver las gráficas de las funciones. Empezando primero por la seno y coseno. Entonces, la seno, empezamos por la seno. Esta es la gráfica de seno. Podemos, obviamente, es una parte nomás, porque esto se repite hasta el infinito positivo y al infinito negativo. El dominio de f son todos los reales. El rango, como podemos ver, es de -1 hasta 1. F es impar, la seno es impar. Es acotada. Por lo tanto, su valor absoluto es menor que 1, menor o igual que 1. Es acotada. Es periódica. Periodo fundamental es igual a 2pi. Las intersecciones con el eje X son los puntos que son los enteros por pi. Es decir, 0, pi, 2pi, 3pi, o menos pi, menos 2pi, etc. Entonces, esas son las intersecciones con el eje X. Y es continua en todo su dominio. No hay ningún salto raro ni nada por el estilo. Entonces, la función seno. Tenemos la función coseno,
que como podemos ver en los dominios, sigue siendo todos los reales. El rango sigue siendo de 1 hasta -1. Es par, ahora en este caso es par. También es acotada. El periodo fundamental es el mismo que el seno, 2pi. Pero en este caso las intersecciones con el eje X son los puntos un impar por pi medios. Es decir, pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, así sucesivamente, o menos pi, menos 3 pi medios, etc. Y es continuo en todo su dominio. Ahora, también podemos aplicar técnicas de graficación a esas gráficas. O sea, tenemos la gráfica y podemos aplicar técnicas de graficación. Entonces, veamos cómo afectan a esas funciones trigonométricas las técnicas de graficación. Entonces, por ejemplo, primero, ¿qué pasa si multiplico un valor al seno o al coseno? Entonces, recordamos por técnicas de graficación, eso hacía un alargamiento o una compresión vertical. Recordamos que cuando A era mayor que 1 se alargaba y cuando A era menor que 1 se comprimía. Entonces, básicamente es lo mismo que pasa aquí, solo que en este caso, bueno, también se incluye el signo. Recordemos que si es menos, lo que hacía es una reflexión con respecto al eje X, o sea, una reflexión vertical. Entonces también hay que considerar eso ahí por si acaso. Ahora, esta A tiene su nombre y se denomina amplitud. Es la amplitud de la función trigonométrica. O sea, es hasta dónde llega como máximo y hasta dónde llega como mínimo. Por ejemplo, si A fuera 2, llega a 2 como máximo y 2 como mínimo, y así sucesivamente. Tenemos ahora que podemos multiplicar a la X un valor de B con B positivo. Ahora, recordemos con técnicas de graficación, si B era mayor que 1, sufrían una compresión vertical, una compresión horizontal, y si B era mayor que 1, menor que 1, que digo, un alargamiento horizontal. Entonces, si B era menor que 1, se alargaba, y si B era menor que 1, se comprimía. Ahora, ¿cómo obtenemos esa compresión o ese alargamiento? Pues es bastante más sencillo aquí, porque sacamos lo que se conoce como el nuevo periodo fundamental. Como la función se comprime o se alarga, eso quiere decir que el periodo fundamental se va a comprimir o se va a alargar. Entonces, ¿cómo sacamos ese nuevo periodo fundamental? Pues usando esta fórmula. El nuevo periodo fundamental va a ser igual a 2pi sobre b. Por lo tanto, cuando b es mayor que 1 se va a comprimir y cuando b es menor que 1 se va a alargar. No olvidemos que si b es negativo, recordemos que si multiplicábamos por menos, la gráfica se rotaba de manera horizontal con respecto al eje Y. Ahora, ¿qué pasa si tenemos que estamos sumando un C? Un C a la X. Entonces recordamos que eso quería decir que sufría un desplazamiento horizontal. ¿Cómo vemos cuánto se desplaza? Pues primero deberíamos sacar factor común B y nos quedaría Bx más C sobre B. Entonces aquí podemos ver que el verdadero desplazamiento es esto. Eso quiere decir que la gráfica se desplaza C más B unidades. Recordemos que si eso es positivo, se desplazaba hacia la izquierda. Si C más B es negativo, se desplazaba hacia la derecha. Recordemos eso de ahí. Y finalmente, si sumamos D, eso quiere decir que la gráfica, recordemos que la suma de D fuera de la función hacía que la gráfica suba o baje. Entonces tenemos que considerar eso. S más D fuera de la función lo que va a hacer es desplazar la gráfica de manera vertical, para arriba o para abajo. Entonces básicamente eso es técnicas de graficación que ya vimos, aplicadas a funciones trigonométricas. Entonces es muy importante saber el nuevo periodo fundamental, que lo obtengo por esta fórmula que está aquí. Y el desplazamiento horizontal, que es C sobre B básicamente. El resto es bastante sencillo de obtener. Por ejemplo, me piden hallar esta función. Me dicen determinar el valor de verdad de estas proposiciones. Entonces lo que haré básicamente es graficar. Gráfico. Entonces grafico.
Por ejemplo, el seno de x sería este de aquí. Entonces, recordemos que técnicas de graficación graficaba la función original y después la iba modificando. Por ejemplo, este sería seno de x. Entonces, yo sé que seno de x tiene periodo fundamental 2pi. Entonces, aquí sería pi en la mitad. Pi medios, donde llega el máximo. Y 3 pi medios acá. Ahora, ese sería seno de x, donde llega a 1. Y acá a menos 1. Una vez que ya tengo seno de x, yo lo que debería obtener es más pi medios. Entonces, ¿qué hace ese pi medios? La desplaza hacia la izquierda pi medios unidad. Entonces, todo se mueve hacia la izquierda. Entonces, me va a caer esta gráfica. Voy a ponerle azul. Me quedaría algo así. Y este sería seno de x más pi medios. Ya, una vez que desplace de esa manera, finalmente el más 1 lo que hace es desplazarla para arriba. Entonces la desplazo 1 para arriba. Y voy a dibujarla acá mejor, el otro lado, porque después se va a confundir. Entonces, desplazándola para arriba, algo que les recomiendo es como que desplazan el eje X, lo copian acá arribita en 1. Aquí en 1. Como que ahora este es el eje X. Y ahí copian la función. Entonces todo sube 1. Entonces va a ser desde 2 hasta 0. Y sería algo así. Este punto sería pi medios. Este sería pi. Este sería 3 pi medios. Y este sería 2pi. Y esa sería la gráfica de seno de x más pi medios más 1. Ahora, desde la gráfica yo puedo ver que la primera es falsa. Porque el rango es desde 2 hasta 0. Puedo ver que la segunda es verdadera. Esto quiere decir que es para, si es para. Y la tercera también será verdadera. No, la tercera es verdadera porque sí existen valores de x tales que f de x es menor que 1. ¿Qué serían estos que están aquí? Estos o estos que están acá. Entonces, así se grafican funciones trigonométricas. Hay que recordar técnicas de graficación. Muy importante es lo de esta función, esta fórmula que está aquí, del nuevo periodo fundamental. En este caso no se varió, pero hay que tener cuidado de variar. Algo que les quiero comentar es, por ejemplo, cuidado con esto. Digamos que yo les digo, tengo seno de 2pi x más pi medios. Entonces yo les pregunto ahora, ¿cuánto se desplaza horizontalmente? No podamos leer, no podamos leer. Ahora es solo pi. Ujú. Entonces yo les pregunto, ¿cuánto se desplaza horizontalmente? Bueno, algunos pueden pensar que es pi medios, pero como pudieron ver acá no es cierto. De hecho es c sobre b. Entonces el desplazamiento en realidad sería más un medio. El desplazamiento es un medio. Aunque creo que sí podrían sacar primero esto y después desplazar los pi medios. No, no está mal. Sí, sí está mal. ¿O no? No, sí está mal. No, no. Primero deben hacer el desplazamiento
No, primero deben hacer la compresión y después el desplazamiento. Ah, eso de ahí también. Primero deberían aplicar el nuevo B y después hacen el desplazamiento, que es un medio. Entonces, cuidado con eso. El desplazamiento en realidad es un medio, no es pi medios. Ya. Continuemos. Esto aquí, bueno, lo dejo porque ya se acaba el tiempo para que practiquen. Bueno, este aquí nomás tienen que hallar que, déjenme ponerles aquí. Tienen que darse cuenta que esto es una seno que le aplicaron la valor absoluto. Entonces aquí puedes ver que el seno del periodo fundamental es pi. El periodo fundamental es pi. Además que es la amplitud, es pi también. Y tienes que darte cuenta que, bueno, como les dije, le aplicaron valor absoluto. Ahora, para tangente, tenemos lo siguiente. Tenemos que tiene asíntotas verticales en menos pi medios y en pi medios. Mejor dicho, en todos los números que son impar por pi medios. El dominio, por lo tanto, serán todos los reales menos esos números. El rango son todos los reales. F es impar. Y ahora tiene un nuevo periodo fundamental que es pi. Entonces aquí algo que tienen que tener muy en cuenta es que si grafican, por ejemplo, tangente de 2x, si quieres obtener el nuevo periodo, debes usar la fórmula pi sobre b. Entonces esta de 2pi que vimos acá, 2pi sobre b, es para las funciones trigonométricas que tienen periodo fundamental de 2pi, como seno, coseno, cosecante y secante. Pero en esta función trigonométrica tangente, cuyo periodo fundamental es pi, la fórmula sería pi sobre b. Por ejemplo, entonces esta tangente va a tener periodo fundamental pi sobre 2, pi medios. Y tiene los ceros en un entero por pi. Entonces tenemos ahora la función con tangente, cuyos asíntotas verticales son los enteros por pi. Pi, menos pi, 2pi, 3pi, etc. Y tiene los ceros en el impar por pi medios. El dominio son esos de ahí. El rango de la función son todos los reales. F es impar y es periódica, de nuevo por periodo fundamental es pi. Entonces aquí también debes usar la fórmula del nuevo periodo pi sobre b para hallar cotangente de bx. Tenemos la secante. La secante, en cambio, tiene las asíntotas en impares por pi medios. Su dominio son todos los reales excepto esos valores. El rango, en cambio, ahora es todos los reales excepto el de menos 1 hasta 1. Secante nunca toma valores entre 1 y menos 1. Entonces el rango es todos los reales menos esos valores. F es par, bueno, este secante. Su periodo fundamental es 2pi. Y no tiene intersecciones con el eje X porque, como les dije, nunca llega entre 1 y menos 1. Y las asíntotas verticales son, como les dije, impares por pi medios. Finalmente, la cosecante es esta. Tiene asíntotas en enteros por pi. Por lo tanto, sus dominios son todos los reales menos esos valores. Y su rango es también no toma valores entre 1 y menos 1. En este caso, F es impar. Y es periódica. No tiene intersecciones con el eje X. Sus asíntotas verticales son pi n por pi. Listo. Hasta ahí alguna, bueno, esto es para después, porque ya no hay tiempo. Para que practiquen cómo graficar esto. O sea, es usando las definiciones de escalón y de entero mayor. Listo. Bueno, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Bueno, que ya no hay mucho tiempo, la verdad. Entonces voy a dejar de grabar.